Muchas gracias, gracias de verdad, de todo corazón. Me rindo a Dios en esta hora. Siempre me rindo al Señor Jesucristo. Algunos pastores, buenos amigos, siempre dicen que quiero que enseñe la palabra de Dios. Y con mucha honestidad y con humildad les digo: no, pastor, yo vine a buscar un sitio para orar y para escuchar palabra de Dios. Porque es que necesitamos oír palabra de Dios siempre. Porque es lo que alimenta nuestra alma, es lo que nos corrige, lo que nos redarguye, lo que nos exhorta e instruye. Es la palabra de Dios. Gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad. Quiero que me acompañen a leer Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 17. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Oraron para mí y yo creo mucho en la oración. Hay una frase que se formó en mi mente cuando estaba leyendo esta historia bíblica. Ya se me olvidó cuántas veces la he leído, pero sé que muchos temas me ha inspirado el Señor en esta historia. Pero siempre con papel y lápiz en mi mano. Lo hago para anotar las inspiraciones mientras leo. ¿Por qué? Porque a veces son como ráfagas. Y esta es la frase: cuando vemos que el valle está seco, pero Dios ya ha hablado. Este no es el título, es una frase que Dios puso en mi mente al momento de leer esta historia. Deseo ser bendición. El capítulo 3 de Segunda de Reyes presenta una situación verdaderamente angustiosa. Después de la muerte de Acab, Moab se rebela contra Israel. Joram, rey de Israel, busca la ayuda de Josafat, rey de Judá, y del rey de Edom. Los tres ejércitos emprenden una marcha por el desierto, pero después de 7 días se quedan sin agua, sin ese vital líquido. Entonces aparece la pregunta desesperada: ¿que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Segunda de Reyes 3:10. Observe la reacción humana. Es que cuando falta el recurso, aparece la interpretación equivocada de la circunstancia. No había agua y comenzaron a pensar que Dios los había llevado allí para destruirlos. Pero Josafat pregunta si allí había profeta de Jehová. Entonces se llaman a Eliseo. Eliseo recibe palabra de Jehová y anuncia algo que humanamente parecía absurdo. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Dios no siempre muestra primero la señal de lo que va a hacer. A veces primero habla, después ordena y finalmente permite que veamos el resultado. El valle estaba seco. El cielo no mostraba lluvia ni indicios de ella. No había viento. No existía evidencia natural de que el agua estuviera por llegar. Pero ¿sabe qué? Ya Dios había hablado. Y cuando Dios habla, que no lo veamos no significa la ausencia de su actividad divina, no significa la ausencia de su presencia. Dios obra sin que lo veas.
La angustia puede hacernos interpretar mal el silencio de Dios. Los tres reyes estaban en una situación crítica. Habían caminado durante días y ahora no tenían agua. La angustia comenzó a hablar antes que la fe. ¿Sabe qué triste es cuando la angustia, cuando la desesperación habla antes que la fe? Eso sigue ocurriendo. Cuando una persona está angustiada, puede convertir una circunstancia en su conclusión, surgiendo a veces palabras que asesinan la fe. Dios me abandonó. Esto no tiene solución. Ya no hay salida. Dios no está conmigo. Pero una circunstancia adversa, o sea, esa circunstancia cruel que experimenta, no tiene autoridad para interpretar el carácter de Dios. La Escritura dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender este texto bíblico realmente? ¿Usted que anda enfermo o enferma puede entender eso? Por fe andamos y no por vista. Usted que vive preocupado o preocupada por su hija o por su hijo rebelde, ¿puede entender eso? Por fe andamos y no por vista. Usted que tiene problemas en su matrimonio y anda contándoselo a todo el mundo, ¿puede entender eso? Por fe andamos y no por vista. Usted que le ha ido muy mal financieramente, ¿puede entender eso? Por fe andamos y no por vista. ¿Sabe qué? La fe no ignora el valle seco. Lo que hace es negarse a concluir su historia en esa circunstancia. Me niego a morir. Dios no está ausente. Tu situación no significa que te vas a quedar así. Dios está allí contigo. Aprovecha esa compañía tan poderosa. El problema no siempre es que Dios no esté hablando. El problema es que no estamos creyéndole. A veces el problema es que nuestra angustia está hablando demasiado fuerte y nos impide oír al Señor. Dios puede llenar el valle sin producir las señales que esperamos. La palabra profética de Eliseo es extraordinaria. No veréis viento ni veréis lluvia. Dios no les promete una tormenta. No les promete nubes oscuras. No les anuncia un cambio climático visible. Les promete agua. Y esa distinción sí importa. Porque muchas veces queremos que Dios nos muestre primero cómo va a hacerlo. Queremos conocer el mecanismo. Queremos ver la señal. Queremos entender el proceso. Pero Dios puede cumplir su palabra por un medio que nosotros no anticipamos. Eliseo no les dijo esperen hasta que aparezca la nube. Les dijo que cavaran el valle. Haced muchos estanques en este valle. Segunda de Reyes 3:16. Excavar en ese valle seco. Aquí aparece un principio fundamental. La fe verdadera no solamente escucha la promesa, también responde obedeciendo la instrucción, aun cuando nuestros ojos ven lo que no tiene sentido. Dios iba a proporcionar el agua, pero ellos tenían que preparar los estanques. Ellos no podían producir el agua, pero sí podían preparar el lugar donde recibirían lo que Dios iba a enviarles. Aleluya. Dios no necesita nuestras condiciones para demostrar su poder. La palabra de Jehová continúa, porque Jehová ha dicho así. Eso es autoridad. La autoridad de la palabra no estaba en Eliseo, no estaba en los tres reyes, no estaba en el ejército, no estaba en las condiciones atmosféricas.
estaba en el poderoso Dios de Israel. Esto nos lleva a una verdad esencial. La capacidad de Dios no depende de las condiciones favorables que nosotros consideramos necesarias. El hombre dice, cuando tenga recursos podré. Dios puede decir simplemente, obedéceme. El hombre dice, cuando vea una salida confiaré. Pero Dios dice, confía antes de verla. El hombre dice, cuando aparezca la lluvia creeré. Pero Dios le dice, cava el valle seco antes de que aparezca el agua. La fe bíblica no es creer que algo sucederá simplemente porque nosotros lo deseamos, sino que es confiar en Dios cuando Él ha hablado, aun cuando todavía no vemos cómo cumplirá aquello que ha prometido. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que oíste una palabra, una promesa de Dios. No sé si te desalentaste ya. Hoy Dios te dice que es mejor que hayas excavado cisternas sobredimensionadas, porque lo que te prometió viene con retribución. Gloria a su nombre. Dios ha peleado por ti cuando tú no podías hacerlo. Dios ha peleado por ti inclusive cuando tú has dormido. Jehová peleó por Israel cuando Israel no podía hacerlo. Esta verdad aparece repetidamente en las Escrituras. En Éxodo 14, Israel está frente al Mar Rojo y Faraón viene detrás. Moisés declara, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Oye bien esto. El contexto no habla de una vida sin dificultades, sin obstáculos y sin procesos. Israel había salido de Egipto, pero todavía tenía un enemigo detrás y un obstáculo delante. La intervención divina ocurrió precisamente cuando los recursos humanos eran insuficientes. Jehová abrió el mar. Israel caminó en seco. El ejército egipcio fue derrotado. La gloria perteneció a Dios. La lección no es, nunca tendrás un mar delante. Van a haber miles, millones quizás. La lección es, no confundas la presencia de un obstáculo con la ausencia de Dios. Dios está allí todos los días. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. ¿Hemos llorado? Sí. ¿Nos ha dolido? Sí. ¿Nos hemos desesperado? Sí. Pero aún estamos vivos. Y vale más perro vivo que león muerto. Aún estamos en sus caminos. Dios ha peleado por nosotros sin que lo hayamos visto. Gloria a su nombre. Mire, la Biblia dice que el ángel de Jehová derrotó a un ejército asirio. En Segunda de Reyes 19 encontramos otra intervención extraordinaria. Sennacherib había levantado un ejército poderoso contra Jerusalén. Ezequías no podía resolver aquella amenaza por sus propios medios, por su propia fuerza. Entonces llevó la situación delante de Jehová. La respuesta divina fue contundente y salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000. Segunda de Reyes 19:35. Israel no necesitó demostrar que era más fuerte que Asiria. Jehová mismo intervino. Isaías registra el mismo acontecimiento en Isaías 37:36. El mensaje es claro. Hay batallas en las que nuestra responsabilidad solo es confiar en Dios y obedecerle a Él, porque el resultado pertenece al Señor. ¡Hey! Vamos a confiar más. Levántate, levanta tu mano y dígame, voy a confiar más en ti, oh Señor. Aunque no te vea, sé que estás obrando. Dígale a Dios eso. El mismo Eliseo en Segunda de Reyes 3 anuncia agua en el valle seco. Posteriormente enfrenta una situación angustiante. En Segunda de Reyes capítulo 6, el ejército sirio rodea la ciudad donde estaba el profeta.
El criado de Eliseo mira y dice: Señor mío, ¿qué haremos? Esa pregunta representa perfectamente la reacción humana frente a las crisis. La falta de fe genuina, la angustia invade y bloquea los sentidos, ciega, ensordece. Pero no bloqueó la lengua. ¿Qué vamos a hacer?, dijo el criado. El habla es un arma de dos filos. O hablas bien o hablas mal. Tu boca debe educarse y empezar a generar palabras favorables a tu situación. Pero Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16. El siervo de Eliseo quizás miró como ventilador, o como dicen algunos de ustedes, como abanico de lado a lado. Quizás pensó: yo no veo nada. ¿Será que mi profeta está delirando? Entonces Eliseo, como que si leyera el pensamiento pesimista de su siervo, ora: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Dios abre los ojos del criado y descubre que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya, gloria al Señor. Oh Señor, el ejército enemigo era real, pero también era real la protección de Dios. Los ejércitos del cielo se activaron. El criado veía el peligro, Eliseo veía la realidad desde la perspectiva de Dios. Pero hay que ser muy cuidadoso. La fe no significa imaginar ángeles cada vez que enfrentemos un problema. Algunos engañan a los simples inventando estas cosas. Este texto no nos autoriza a convertir esta experiencia en una fórmula para interpretar cualquier circunstancia. Lo que sí enseña claramente es que la realidad visible no agota la realidad de la obra de Dios. Dios está presente, la Biblia lo dice y punto. Confía en Él y punto. Dios obra sin que lo veas. Segunda de Crónicas capítulo 20 presenta otro momento de angustia. Una multitud viene contra Judá. Josafat tiene miedo. La Biblia no oculta ese detalle. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Segunda de Crónicas 23. Eso es importante. Tener miedo no significa necesariamente haber abandonado la fe, ni significa cobardía. La cuestión es qué hacemos con nuestro miedo. Josafat llevó su miedo a Dios, lo llevó ante el trono de la gracia. Entonces recibió esta palabra: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. Eso sí es poderoso, eso suena bonito, eso suena espectacular. Y nuevamente le dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Por eso es que yo en ocasiones permanezco quieto, porque la victoria no nace de la superioridad militar. La victoria de Josafat, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, nació de la intervención de Jehová. Tu victoria nace de la intervención de Dios. Noten la actitud de Josafat. Él, con todo y su miedo, como cualquier ser humano ordinario, se refugió en el extraordinario, en el todopoderoso. No lo vio, solo oyó y creyó. El resultado fue la acción favorable de Dios. Ora, habla con Dios y comunícale tus miedos. Dile que te ayude. Dile que esa batalla es de Él. No confíes en caballos ni en jinetes. La Escritura utiliza los caballos y los carros como símbolos de poder militar y seguridad humana. Salmo 27 declara: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mira a tu hermano y dile: esa es la actitud. Confiar más en Dios es la actitud.
Isaías 31:1 advierte: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. El problema nunca fue simplemente tener recursos. El problema era confiar en el recurso más que en Dios. Podemos tener un buen trabajo y necesitar de Dios. Podemos tener muchísimo dinero y necesitar de Dios. Podemos tener miles de amigos y necesitar de Dios. Podemos tener una extensa experiencia ministerial y necesitar de Dios. Podemos ser los mejores predicadores y necesitar de Dios. Podemos tener conocimiento, influencia y contactos por todo el mundo, y aún así nuestra seguridad definitiva debe estar en Dios. Dependemos de Dios. Los recursos son instrumentos. Dios es la fuente. Éxodo 14:14. Es el deseo de Dios de pelear por su pueblo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras deben entenderse dentro del contexto del Éxodo. Israel no estaba siendo invitado a una vida irresponsable. Dios les había dado una dirección concreta. Ellos iban a celebrar una fiesta. Cuando Jehová abrió el camino, ellos tuvieron que caminar. Por eso confiar en Dios no significa abandonar nuestras responsabilidades. Significa dejar de asumir que todo depende exclusivamente de nosotros. Hay cosas que Dios espera que hagamos, ¿cierto? Y hay cosas que solamente Dios puede hacerlas. Israel podía caminar. Israel no podía abrir el mar rojo. Los hombres de Judá podían preparar los estanques. Ellos no podían producir la lluvia para que el agua llenara esos estanques. Josafat podía buscar a Jehová con todo su corazón, pero él no podía derrotar por sí mismo a aquella multitud. Ezequías podía llevar la carta de Sennacherib al templo, pero él no podía destruir al ejército asirio. La obediencia es nuestra responsabilidad. El resultado pertenece a Dios, la batalla es de Él. Pero a veces el valle sigue seco. Pero Dios ya habló. Quizá está mirando tu propio valle. ¿Lo ves seco? ¿No ves lluvia? ¿No ves viento? ¿No ves una señal? ¿No ves cómo puede cambiar la situación? Y precisamente allí, Segunda de Reyes 3:17 nos obliga a hacer una pregunta: ¿confiaré en lo que veo o en lo que Dios ha dicho? Porque el valle seco no significa que Dios haya olvidado a su pueblo. No significa que Dios te haya olvidado a ti. La ausencia de viento no significa que no habrá agua. A su nombre. El silencio del cielo no significa que Dios esté inactivo. Hay ocasiones en las que Dios permite que lleguemos al punto donde nuestros recursos terminan, nuestras fuerzas terminan, nuestras esperanzas terminan, para enseñarnos que su fidelidad no termina cuando nuestros recursos se acaban. No confíes en los caballos, no confíes en los jinetes. No pongas tu seguridad definitiva en nombres que pueden cambiar de la noche a la mañana. No construyas tu esperanza sobre recursos que pueden desaparecer de la noche a la mañana. Confía en Dios, porque Él ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Y esa promesa no significa que nunca atravesaremos valles secos. Significa que no atravesaremos ningún valle abandonados por Dios. Tal vez hoy no puedes ver la respuesta, pero puedes obedecer. Tal vez no puedes ver el agua, pero puedes cavar. Tal vez no puedes ver la salida, pero puedes seguir caminando. Una extra milla quizás. Tal vez no puedes ver cómo Dios va a pelear, pero puedes dejar de pelear con tus propias fuerzas aquello que solamente Dios puede resolver. No permitas que la angustia te haga llamar abandono a lo que simplemente está en espera. No permitas que un valle seco
te convenza de que Dios no está presente. Y no permitas que tus ojos tengan más autoridad que tu fe, más autoridad que la palabra que Dios ya ha dicho. Porque en 2 de Reyes 3 no hubo viento, no hubo lluvia, no hubo una señal natural anunciando la respuesta, pero hubo una palabra. Jehová ha dicho así. Y cuando Dios ha hablado, nuestra responsabilidad no es fabricar la respuesta. Pasa al frente si crees que Dios obra sin que lo veas. Puedes levantar tus manos si gustas. Puedes cerrar tus ojos si gustas. Solo te voy a decir que nuestra responsabilidad es creerle, es obedecerle y es permanecer firmes. El agua llegó y no porque los hombres pudieron producirla. Llegó porque Dios había hablado. Por eso, si hoy estás atravesando un valle seco, escucha antes de desesperarte. Dios todavía puede llenar los estanques en el valle que tú solamente sabes mirar. Solo cree y cuando llegue el momento comprenderás que la ausencia de señales nunca significó la ausencia de Dios. Recuerda esta palabra, escucha bien. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.